trabajo cerca, siempre. Comenzamos de esta manera con el primer bloque de Según el Cristal. Se lo comentábamos, un especialista en pequeñas y medianas empresas ha llegado a nuestra ciudad para disertar mañana en el Tour Visión Pyme y nos va a comentar cuál es la situación de las pequeñas y medianas empresas en todo el país y también las perspectivas a futuro que se presentan. Se trata de José María Quirós, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo le va? Gracias. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿basado en qué va a ser fundamentalmente la conferencia, esta disertación que se va a brindar mañana en este hotel de nuestra ciudad? Sí, la conferencia de mañana específicamente es sobre cómo delegar, un tema que en general le preocupa muchísimo al empresario de pequeña y mediana empresa. Nos encanta delegar, pero nos cuesta delegar. Claro que sí. Y bueno, sobre ese tema vamos a tratar mañana. Hay, por supuesto, mucha gente que ya se ha inscrito, que está por participar. ¿Cómo va a ser la modalidad, aparte de la charla que usted va a dar? ¿Se van a poder hacer preguntas, sí, participar de ante alguna todo, manera? hay una gran sorpresa de la gente de la organización, porque el año pasado ya estuvimos acá en Salta, en ese momento hablando sobre cómo lograr rentabilidad en la pequeña y mediana empresa. Tuvimos una gran respuesta, hubo casi 200 empresarios, inclusive durante el año tuve correo electrónico con varios empresarios donde aplicaron cosas interesantes, así que ganaron más plata con esto. Pero lo importante es que me comentaba la gente de la organización que hoy al mediodía ya había 350 inscriptos, ¿no? Entonces, así que no sé si todavía hay algún tipo de vacantes, probablemente ya no, porque es más de lo esperado por la gente de la organización. En realidad venimos haciéndolo en diferentes ciudades, y Salta ha tenido una respuesta casi como las ciudades más importantes en cantidad de habitantes, como el caso de Rosario de Córdoba, ¿no? Siempre se ha señalado a la pequeña y mediana empresa como el motor de la economía, generadora de puestos de trabajo. Se ha hablado mucho desde el Gobierno Nacional en cuanto a la merma en los índices de desocupación debido también a la posibilidad de desarrollo que han tenido las pequeñas y medianas empresas. ¿Esto es así como se lo plantea? Sí. Yo diría, cada vez que hay oportunidad de crecer, la pequeña y mediana empresa crece, ¿no? Más que ver un marco internacional o ver un marco inclusive de políticas nacionales generales, lo que mira permanentemente es su oportunidad de crecimiento. Y entonces, en cuanto se da esa oportunidad de crecimiento, crece. Inclusive, más de un empresario lo dice en algún caso, dice, cada vez que crecí me fue mal, porque a veces crece sin poder delegar efectivamente con eficiencia y entonces le trae problemas, ¿no? Pero que se larga a crecer siempre, ¿no? ¿Qué está considerado pequeña y mediana empresa? ¿Qué número de empleados debe tener? Sí. ¿Cuál es el capital inicial? Sí, fundamentalmente yo digo, hay una diferencia muy grande entre pequeña o mediana empresa y lo que son emprendedores, que es un fenómeno distinto y que se da el primer año y medio, 2 años de existencia de la empresa. Y yo diría que sigue siendo pequeña y mediana empresa mientras la influencia de la dirección tiene directa influencia con lo que pasa cotidianamente. Yo digo, un banco multinacional es muy difícil que lo que está pasando en un mostrador tenga mucho que ver con lo que la dirección en ese momento está esperando que pase e interviniendo. En cambio, en pequeña y mediana empresa siempre intervienen, aún con a veces números importantes, de 700, 800 empleados, ¿no? Digo, yo creo que eso es lo que más separa pequeña y mediana empresa de una gran compañía, ¿no? De una compañía grande. Los emprendimientos o las pequeñas empresas de origen familiar, por ejemplo, ¿cómo encuadran dentro de esta situación y cuáles son las posibilidades que tienen de competir por ahí cuando no tienen la preparación necesaria en materia empresarial, cuando quizás tampoco conocen demasiado sobre normativa impositiva y toda una serie de requisitos que se les exige? Bueno, mira, ante todo, el 80%, cuando las empresas comienzan, el 20% son familiares. A los 15 años, el 80% de las empresas son familiares y más de 15 años se mantiene ese porcentaje. Sean pequeñas, medianas o grandes, sea en Argentina, en Latinoamérica o en países de primer mundo. Es decir, que el fenómeno de empresa familiar es un lío, pero un lío buenísimo, porque con eso logran la trascendencia. Yo creo que hay una cierta capacidad de manejo de la empresa que es independiente de la formación formal y que hace que el empresario tenga capacidad para llevarla adelante. Y muchas veces, aunque parezca mentira, los hijos se van formando en esa empresa y hacen su propia carrera empresaria con muchos problemas y muchos conflictos, pero la verdad, acertadamente, porque vuelvo a repetir, cuando después de los 15 años la mayor parte de las empresas que logran trascendencia son familiares.
inclusive en las empresas grandes. ¿Hay algún tipo de diferencia entre las empresas de estas características y que se ubican en el interior del país con las que se pueden desarrollar en un ámbito de ciudades más grandes, más avanzadas, más industrializadas, en cuanto a la concepción de lo que es la empresa y su vinculación social? Sí, yo creo que lo que es en pequeña y mediana empresa, lo que vale muchísimo es la especialización, ¿no? Inclusive no hay competencia que les pueda tocar si realmente la pequeña y mediana empresa se especializa. Y en eso las economías regionales son muy importantes, de los dos lados, cuando traen productos o servicios de afuera porque necesitan entender el mercado local y que el de afuera no lo entiende, o cuando sacan del mercado local productos regionales que también necesitan saber cómo explotarlos y cómo negociar con esos productos. Entonces, en los dos casos, pequeña y mediana empresa tiene un fuerte valor en cada localidad, ¿no? Después, lo otro, la verdad es que en los últimos años ha habido una apertura muy grande. Bueno, esto que yo decía hoy de la cantidad de inscriptos en esta jornada es una muestra de que el empresario está preocupado por su capacitación, ¿no? Claro. Cosa que muchas veces se dice que no le gusta capacitarse. Cuando se encuentra algo que realmente es pertinente para lo que él necesita, el empresario se abre, se capacita y cambia, ¿no? Claro, usted señalaba este fenómeno de la pequeña y mediana empresa que ha comenzado a escucharse con más fuerza, sobre todo la problemática, lo que tiene que ver con la especialización, hace no muchos años, 10, 15 años atrás. ¿Qué pasaba antes si toda empresa comienza siendo quizás pequeña o mediana? Sí, en realidad es un fenómeno muy parejo. No en los primeros años, que cuando los gobiernos se ocupan o cuando las crisis... A ver, lo que más le afecta a pequeña y mediana empresa son los grandes cambios. Tiene una gran cintura, pero claramente cuando ha habido crisis financieras importantes, parates del país muy importantes, le afectan en ese momento. Siempre le afectan mucho más a los nuevos que a los que llevan años. Es muy difícil que una empresa después de 10 años cierre fácilmente, aunque desde el empresario lo siente muchas veces ya con una mochila difícil, porque ya tiene una estructura y ya tiene una historia y gente ahí adentro. Sin embargo, es muy difícil que cierre una empresa después de los 10 años. Y en cambio, las empresas nuevas tienen una alta mortandad. Y ahí es donde afecta mucho las políticas. Yo diría que las empresas de más de 10 años siempre tuvieron en cualquier momento del país una estabilidad muy grande, ¿no? En general. ¿Cómo está la legislación? ¿Es acorde a la realidad de las empresas, como usted lo señalaba? Algunas que quizás no tienen quizás la perspectiva económica de poder proyectarse a unos años más adelante y por eso quizás no toma personal, lo tiene trabajando en negro. ¿Cómo es la red de contención jurídica para que estas empresas no se caigan y puedan crecer? Sí. Yo no soy un especialista en macroeconomía, así que no entiendo el tema. Digo lo que siento desde lo que nos pasa a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Hace unos años había una legislación que hacía que si uno pagaba los impuestos durante un año correctamente, no se podía revisar para atrás. Para mí esa legislación era buenísima para pequeña y mediana empresa, porque en realidad la empresa empieza informalmente. Los emprendedores empiezan muchas veces informalmente, porque les es muy difícil cumplir con todo. Pero sin embargo, es muy difícil que una empresa después de los 5 o 6 años no quiera formalizarse y casi en su totalidad. Lo que pasa es que muchas veces se encuentra con un antecedente que es muy jorobado. Inclusive es muy común que cuando las empresas empiezan a estructurarse, que empiezan después de los 2 o 3 años, ya empiezan una etapa de fuerte crecimiento y de estructuración, muchas veces se enojan con su contador, porque se encuentran con una pelota que se les ha hecho por deudas impositivas que no esperaban tener. Pero es que la verdad es que esa preocupación al principio no está en el emprendimiento, ¿no? ¿Y las líneas de financiamiento? Bueno, mira, hay dos momentos de la empresa. Hay un primer momento que es hasta que la empresa se estructuró, que las líneas de financiamiento son contrarias, son peligrosas. Las principales causas de cierre de pequeña y mediana empresa, entre los 2 y los 5 años, hay dos principales causas, pero una es la financiera, la segunda es la diversificación. Como es un empresario muy potente, todos le quieren dar negocio y a veces se pone a hacer más cosas de las que puede administrar. Pero la otra es la financiera, es decir, que cuando se dice que a pequeña y mediana empresa le falta financiación, se le está haciendo un mal a las empresas más nuevas. Es verdad que las empresas a medida que van teniendo años, por razones de desarrollo, inclusive de capital de trabajo propio, necesitan financiación. Y la verdad que el que más financia muchas veces es el propio proveedor, los proveedores, porque es la forma de poder financiarse. De cualquier manera, los bancos van adelantándose a esto, cada vez tratan de entender mejor
qué posibilidad hay de pago más que qué patrimonio tiene la empresa, y eso me parece que es importante. Además del tema financiero, supongamos que yo cuento con el capital como para iniciar una empresa, pequeña o mediana, y sostenerla en el tiempo. El estudio de mercado acerca del producto que yo voy a ofrecer antes de abrir mis puertas y de correr un riesgo empresarial, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, ante todo, tener dinero no es ser empresario, ¿no? Esto hay que entenderlo. Si uno ve la historia de los empresarios, es muy difícil que hayan partido con capital, partieron sin nada, es decir, con una prueba y error chiquitita, ¿no? Así que el tener capital y decir qué voy a hacer con esto es un problema. En cambio, si uno tiene un empresario que ya fue emprendedor y fue capaz, es más fácil de comprenderlo para que se pueda extender en eso, ¿no? De cualquier manera, esto que decís del estudio de mercado, las empresas a medida que tienen trayectoria, ya tienen probada esa trayectoria. Y dentro de esa trayectoria tienen información importantísima para cómo innovar. Inclusive muchas veces, en cambio de innovar, tienden a diversificarse, y esto sí es un error y les trae problemas. Pero si no se diversifican, si se focalizan, es muy difícil que les traiga problemas. Yo hoy daba un ejemplo con un empresario que charlábamos esta tarde y le decía, si viene una gran cadena de supermercados, seguramente cualquier almacén de barrio y eso podría tener problemas. Pero si está dentro de la alimentación, que es lo que venden estos supermercados fundamentalmente, y se especializa, como por ejemplo una fábrica de pastas, o como uno ve una verdulería, que la verdad que son boutique hoy día las verdulerías, es muy difícil que un supermercado pueda competir porque tiene una especialización que no lo tiene el supermercado, que le es imposible para el macro, ¿no? Ahora, específicamente sobre el tema que usted va a tratar mañana, la delegación de ciertas funciones dentro de una empresa. ¿Cuáles son fundamentalmente las características de esta delegación, ¿no? ¿En base a qué? ¿Delegar qué? Porque por ahí, como usted dice, una empresa familiar, está el padre de familia que hace trabajar a los hijos, a los sobrinos, a los primos, a la esposa. ¿Qué tiene que delegar? Si hace trabajar a tanto, se hace un lío, ¿eh? ¿Sí? A ver, no, ante todo, nos encanta delegar. Nos cuesta encontrar gente con criterio. Pero también dicen que las cosas salen bien cuando las hace uno mismo, ¿no? No, bueno, pero por eso, que es una solución. Digo, si uno no aprende a delegar efectivamente, es bueno no crecer en tamaño, porque si no se presentan problemas. Muchas veces sentimos que tenemos que ir a levantar la persiana, nada más que para mantener una estructura que fuimos tomando para ayudarnos y nos terminó siendo una cosa difícil de mantener. No, a ver, primero nos encanta delegar. Lo que pasa es que muchas veces no encontramos formatos adecuados. El organigrama, que es algo que copiamos porque en el crecimiento naturalmente llega un punto donde pasamos de una estructura de sol donde todos los tenemos a mano, a armar un organigrama, no resuelve. El organigrama no resuelve. No es que hay que sacarlo el organigrama, pero hay que darse una estructura por funciones. Que esto es una gran ventaja en pequeña y mediana empresa, que esto se puede dar. Cuando uno arma un organigrama, la efectividad de cada área atenta contra la efectividad del negocio, ¿no? Te quiero dar un ejemplo simple. Si uno en producción, por ejemplo, dice voy a interrumpir esta producción porque me llegó un cliente que es muy buen negocio interrumpirla, parar la producción, volver a ponerla. Estoy perdiendo el arrancar 2 veces, estoy perdiendo material y todo, pero es negocio y el otro producto que estaba puesto en sistema puede esperar porque el cliente espera. Entonces, desde el punto de vista de negocio es importante reprogramar eso y perder efectividad. Desde el punto de vista del hombre de producción, perdió efectividad. Nunca tomaría esa decisión él por él solo. Sin embargo, uno como empresario la toma. Cuando uno arma esto por funciones, hace que no le tengan que consultar a uno, sino que entre ellos puedan tomar ese tipo de decisiones. José María, vamos a reiterar a aquellas personas que se hayan interesado en participar de esta charla, ¿todavía lo pueden hacer? ¿Y bueno, dónde va a ser? Yo no puedo asegurarte que lo puedan hacer, porque yo vi que hoy en el hotel ya estaban complicados con la cantidad de gente. Sí, pero de cualquier manera, mañana a las 8 comenzamos, así que si alguien se acerca, supongo que capaz que podrá averiguar. Pero no lo puedo asegurar yo porque no estoy en la parte de organización y vi que hoy estaban, la verdad, que ya preocupados por la cantidad de gente. Bueno, a partir de las 8, 8 y media de la mañana, entonces, mañana en el hotel durante toda la mañana, hasta el mediodía, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos visitado. Acaba de llegar de viaje, así que le agradecemos el doble por tomarse la molestia de venir. Gracias. Muy amable. Hacemos nosotros la pausa, enseguida volvemos con más.